Durante la Convención Mundial habrán talleres para niños de 8 a 14 años totalmente gratuitos. El cupo es limitado y los talleres serán impartidos por expertos. Precisamente es en los niños donde se debe de enseñar la verdadera historia de un país que muchas veces no se aprende en las aulas y en la clase. Estos cambios también se reflejaron sin acabar del todo con una parte esencial en sus vidas, que los hizo ser y hasta el día de hoy se mantiene: el idioma y la escritura. Ya tenemos registros históricos después, ya hablamos de personas con nombre y apellido, de individuos, mientras que anteriormente era un registro más generalizado, digamos que un discurso iconográfico institucional, por decirlo de alguna manera. Ya después ya estamos hablando de textos más específicos. El colapso a nivel lingüístico pues no tuvo mayor efecto, porque las lenguas en sí no desaparecieron, sino que lo que ocurrió fue que en ciertas zonas bajó la concentración demográfica, pero las lenguas en sí siguieron utilizándose. Capítulos considerados como colapsos no afectaron la lingüística de la época, pero sí cambió el discurso político, las ideas que sostenían la legitimidad en los diferentes reinos. Cuando colapsaron, por así decirlo, los linajes hegemónicos en las tierras bajas, lo que vemos en los glifos mayas, por ejemplo, todo ese discurso que de alguna manera legitimaba a los gobernantes, pues desapareció, porque ya no había esos gobernantes. Otros grupos sociales con un tipo de ideología política distinta empezaron a surgir. Claro, esto es un poquito especulativo. Lo que sí podemos decir es que el discurso político de los glifos desapareció. Entonces toda esa historia de legitimidad de los diferentes gobernantes basado en guerras, basado en conquistas, desapareció, porque los linajes en sí colapsaron. Luego grupos que antes eran periféricos se convirtieron en hegemónicos. Y por eso vemos, por ejemplo, un desplazamiento de la lengua chol. El chol, que antes se hablaba en todas las tierras bajas, digamos, Tikal, centro del Petén, el lago, Petén Itzá, ya para el posclásico había desaparecido. Cuando se cae todo el poderío de Can, de Tikal, y empiezan a surgir las pequeñas ciudades como Ceibal, Dos Pilas, paralelo a esto también surgen, podemos hipotetizar que surgen los poderes locales, donde se hablan otros idiomas que estaban ocultos o oscuros ante lo que es el idioma clásico o chol clásico, que se utilizó para escribir y como medio de comunicación en todas las tierras de los idiomas mayas. Estos episodios se reflejaron en todo sentido, en la forma de escribir y hablar. Se cae el sistema de gobierno y es una oportunidad para los otros idiomas mayas. Se tiene identificado el maya Ixig como el primero en surgir por lo menos hace 5.000 años. Los primeros textos se han identificado en el año 900 a.C. 2000 años después ya tenemos presencia de los idiomas mayoritarios, como yucateco, el grupo celtalano, el grupo quicheano, ya se utilizaban en esa época cuando se cae el maya clásico. Cada idioma tiene su propiedad. Tiene que pasar varios siglos para diferenciar un idioma de un dialecto, por lo menos 500 años. Un idioma joven puede tener 100 años, 300 años. O sea, tenemos que medir cuál es la edad de los idiomas. Cuántos años tiene de haberse separado de la madre, después de la rama, después del grupo y los grupos propios. Identidades y costumbres que continuaron utilizando otros métodos para un mundo distinto al que enfrentaban. Muchos se preguntan si las ciudades dejaron de ser protegidas. Entonces, ¿qué pasó con los habitantes? No hay que olvidar que el famoso llamado colapso es un fenómeno urbano. ¿A qué me refiero con un fenómeno urbano? Se abandonan los grandes centros de poder, las pirámides, los palacios, los edificios que servían para funciones públicas que necesitan un mantenimiento público.
La gente se quedó, se abandonaron los edificios públicos, pero la gente se mantuvo. Comportamientos que se dieron en distintas partes de Mesoamérica. Entonces tenemos un montón de aspectos y de causas que no solamente se confinan a una sola región, sino a diferentes regiones. Entonces es como un efecto dominó, donde hay guerras, hay movimiento de población, se rompen las redes de comercio, entonces aparecen otras poblaciones en otro lugar, abandonan otros espacios. Entonces es un tema muy complejo que hoy por hoy la arqueología debe tomar en cuenta muchísimas otras disciplinas para poder tener una mejor comprensión y reconstruir la historia. La esencia de este concepto de que un final no significa el acabose, sino que puede dar lugar a una nueva creación, creemos que también está reflejado en lo que es su filosofía y es su relación con los ancestros y también de cómo entienden la vida. Al contrario de la concepción occidental, el primer paso es la muerte, luego de la muerte misma el renacimiento. Y esto se puede también replicar en lo que es el entorno. Por ejemplo, el sol tiene que primero sumergirse para que pueda nacer. Lo interesante es que al parecer el enfoque es primero en la muerte para poder resucitar, no como en el mundo occidental, donde lo más importante es resucitar, es nacer para después morir. Los mayas contemporáneos están directamente ligados con los precolombinos. ¿Por qué? Porque mucho de lo que sabemos es gracias a esta resistencia cultural que hubo, al mantener sus costumbres, al mantener sus idiomas, de alguna manera al mantener vivo el calendario y seguirlo practicando, al tener vivas siempre muchas de sus creencias y rituales que afortunadamente las tenemos hasta el día de hoy, y que eso nos permite saber que tenemos un vínculo directo con las culturas del pasado. Una cultura que ha logrado sobrevivir y sus herederos aún permanecer ligados con los antepasados. El público asistente a este foro en Antigua Guatemala tendrá la oportunidad de escuchar un total de 26 conferencias durante 3 días. Arqueólogos nacionales y extranjeros que trabajan en distintos proyectos en Mesoamérica ampliarán y nos van a corregir esa idea que se tiene sobre el colapso del mundo maya. Lo espero el próximo jueves a las 7:30 de la noche para un programa más de A Fondo. Hasta pronto y muy feliz noche.